Muy buenas, vamos a comenzar el tema 1 de anatomía, organización básica del cuerpo humano, los niveles de organización. Lo vamos a dividir en dos vídeos, en 2 semanas. En el primero vamos a explicar primero los diferentes niveles de organización de la materia, empezando por el nivel atómico. Antes del nivel atómico tenemos el nivel subatómico, pues los átomos están compuestos por protones, neutrones y electrones. El nivel atómico, ¿qué son los átomos? Pues son las partículas más pequeñas de la materia, que conservan las propiedades químicas. Estos pertenecen a un elemento químico. Son los elementos químicos de la tabla periódica. Los átomos que forman parte de la materia viva se denominan bioelementos. Los más abundantes son los primarios. Estos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos forman el 99% de la materia viva. Cuando combinamos diferentes átomos, obtenemos una molécula. Al combinarse átomos mediante diferentes enlaces, tenemos las moléculas. Estas moléculas pueden ser de diferentes tipos. Por un lado tenemos las inorgánicas, que pueden estar tanto en la materia viva como en la inerte. Y por otro, las orgánicas, que son exclusivas de los seres vivos. En cuanto a las inorgánicas, las más importantes dentro de los seres vivos son el agua y las sales minerales. El agua tiene diferentes funciones. Entre ellas, sirve como transportador de moléculas dentro de ella, sirve como soporte en las reacciones del organismo, en las reacciones metabólicas, disuelve gran cantidad de sustancias y tiene función termorreguladora. Por otro lado, las sales minerales pueden estar en dos estados dentro del cuerpo. En estado sólido, formando estructuras compactas, es decir, función estructural, como por ejemplo las uñas, o en disolución. En disolución tenemos aniones y cationes, y tienen diferentes funciones específicas. Por ejemplo, el calcio ayuda a la contracción de los músculos y al impulso nervioso. Es un ejemplo, con uno es suficiente. Vamos a pasar a la orgánica. Las orgánicas son exclusivas de los seres vivos, solo están en ellas. Y tenemos fundamentalmente 4. Los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los glúcidos sirven como combustible del organismo, por ejemplo, la glucosa. Tenemos aquí una glucosa. También tenemos algunos que son reserva de energía, como por ejemplo el glucógeno y el almidón que está en la patata. Y otros que forman estructuras duras, como por ejemplo la celulosa, de la que está compuesta la madera, la mayor parte de la madera. En cuanto a los lípidos o grasas, no todos son grasas, pero bueno, lípidos o grasas, glúcidos o carbohidratos, podemos decir la definición de ambos. Tenemos diferentes funciones. Por ejemplo, los fosfolípidos forman estructuras flexibles como la membrana plasmática. Los triglicéridos o triacilglicéridos actúan de reserva energética. Y luego tenemos otros lípidos que no contienen ácidos grasos, que son los lípidos insaponificables, que tienen diferentes funciones, como por ejemplo hormonas o vitaminas. Algunas hormonas y algunas vitaminas. Las vitaminas son de sustancias de diferente naturaleza. Las vitaminas normalmente pueden ser lípidos o pueden ser derivados de nucleótidos. Proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos, secuencias de aminoácidos que se pliegan en el espacio. Tienen diferentes funciones, por ejemplo, función estructural, como el colágeno, función de transporte, como la hemoglobina de la sangre, hormonal, como la insulina, o inmunológica, como los anticuerpos o inmunoglobulina, que son lo mismo. Anticuerpo es lo mismo que inmunoglobulina. Por otro lado, tenemos los ácidos nucleicos. Los más importantes son el ADN y el ARN. Estos contienen la información genética que nos da la autenticidad, o nos da, mejor dicho, nos da la composición de nuestras proteínas. Por eso somos únicos, porque nosotros creamos nuestras proteínas gracias a estos dos. Estos dos elementos, este contiene la información y este la expresa para crear nuestras propias proteínas.
A nivel molecular, a nivel celular tendríamos la célula. ¿Cómo podemos definir célula? La célula es como la parte más pequeña de la materia que puede contener vida. Unidad básica de la vida. ¿Qué tipo de células tenemos? Pues tenemos células sanguíneas, musculares o epiteliales, entre otras. Cuando estas células se combinan para llevar a cabo una función concreta, tenemos un tejido. Tejido es un conjunto de células generalmente con la misma estructura y función. Por ejemplo, tejido óseo, tejido epitelial o tejido muscular, células musculares, fibras musculares. O tejido nervioso, las neuronas, combinación de neuronas. Cuando varios tejidos se combinan para dar lugar a una estructura que lleva a cabo una función coordinada, tendríamos un órgano. Diferentes tejidos que colaboran en una determinada función. Por ejemplo, el corazón o el cerebro. En cuanto a nivel de sistema y aparato, cuando combinamos diferentes órganos que no tienen mucho en común, tendríamos un aparato, como el aparato digestivo y el aparato reproductor. Los órganos no tienen uniformidad. Por otro lado, los sistemas es cuando los órganos que utilizan tienen una estructura similar. Por ejemplo, el tejido nervioso, todos son nervios, aunque hay una estructura diferente. El cerebro, tendríamos cerebro, cerebelo, la médula ósea, la médula espinal, pero son todos de la misma estructura, muy similar. Sistema nervioso, sistema muscular, gran cantidad de músculos diferentes. Digamos que ellos podríamos definirlos como órganos, ¿vale? Cada uno de ellos, pero con la misma estructura. Aquí tenéis la diferencia entre aparato y sistema. Cuando combinamos todos los aparatos y sistemas del cuerpo, tenemos el organismo. El ser humano pertenece a este nivel, el conjunto de todo el ser vivo. Vamos a centrarnos en las células. Las células, como hemos dicho, son las unidades elementales dotadas de vida. Empezaron a tener mayor importancia a partir del siglo XIX, sobre todo a partir de la teoría celular. Dicha teoría celular indica tres aspectos muy importantes. El primero, el cuerpo de todos los organismos está constituido por células, por lo tanto es la unidad estructural de los seres vivos. Cada célula procede de otra anterior por división y contiene el material genético necesario para reproducirse. Por lo tanto, la célula es la unidad reproductora y genética. Y finalmente, la actividad del organismo pluricelular es el resultado de todas las interacciones de todas las células. Por lo tanto, es la unidad fisiológica. ¿Qué tienen en común todas las células? Pues todas las células tienen tres estructuras comunes. Tenemos la membrana plasmática, membrana que separa la célula del medio. El material genético, que contiene la información genética, moléculas de ADN. En el caso de bacterias y de organismos eucariotas. Los virus no entran los virus no se consideran células. Los virus también pueden contener ARN dentro del material genético. No obstante, como estamos hablando de células, las células contienen el material genético en forma de ADN. Y luego tenemos orgánulos celulares. Por ejemplo, ribosomas encargados de sintetizar proteínas, mitocondrias encargadas de la respiración celular. Por otro lado, tenemos dos tipos celulares principalmente. Tenemos la célula eucariota y la célula procariota. Diferencia entre ellas. Primero, las células procariotas son las bacterias y las eucariotas son las que tienen núcleo. Plantas, animales, hongos, amebas, diferentes microorganismos también son de este género, las algas. Diferencias básicas. Las procariotas muy pequeñas y muy simples. Las eucariotas más complejas y grandes. Células procariotas no presentan membrana nuclear, no presentan un núcleo real, el material genético está disperso en todo el citoplasma y las eucariotas sí. Y última diferencia, las células procariotas no presentan orgánulos. Solamente tienen ribosomas para sintetizar proteínas. Por el contrario, las células eucariotas presentan orgánulos especializados. ¿Qué quiere decir esto? Que en esos orgánulos se llevan a cabo diferentes reacciones metabólicas individualizadas.
Eso no ocurre en las células procariotas. La célula procariota, la bacteria, es como un cajón desastre en el que todo ocurre en un compartimento únicamente. Aquí tenéis 2 vídeos al respecto. En cuanto a las funciones de las células presentan 3 funciones básicas: nutrición, relación y reproducción, las funciones vitales. Nutrición es la incorporación de materia y energía para poder realizar las funciones vitales. Dentro de la nutrición también se encuentra la eliminación de sustancias tóxicas. La función de relación tiene que ver con la percepción de estímulos, de información del medio exterior y elaborar una respuesta ante ellos. Y finalmente la función de reproducción es llevar a cabo la creación de otras células. Consiste en originar descendientes similares. El proceso normal de división de las células es por mitosis, en la que obtenemos de una célula 2 células similares, conservando el mismo número de cromosomas e información celular. Sin embargo, en el caso de la reproducción sexual, lo que se lleva a cabo es la meiosis, en el que obtenemos células con la mitad de información genética. Espermatozoides y óvulos en nuestro caso, para llevar a cabo la reproducción sexual. Las actividades de este tema las tenéis aquí, estas tenéis que entregarlas y entrarán dentro del apartado de participación y trabajo diario. En cuanto al ¿qué entra dentro de la tarea? Vamos a ver la tarea. Realmente de este tema, dentro de la tarea, o de esta parte que hemos visto, perdón, tendríamos la imagen que tenéis aquí. Indica de cada imagen el nivel de organización que corresponde al ser humano. Eso es lo fundamental de esta tarea. Y nada, chicos, con esto acabamos el primer trabajo que tendríamos, o la primera semana de trabajo. Un saludo.